Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves, 20 de agosto del año 2020. Estamos con Patricia González, Daniel Superviel, Esteban Valenti y Martín Bueno como invitado. Ahora salimos, vamos a Estados Unidos, vamos a la política de ese país, especialmente apasionante en un año como este, año electoral. La senadora Kamala Harris aceptó ayer su candidatura en la fórmula del Partido Demócrata junto a Joe Biden. Harris, esta abogada nacida hace 55 años en California, hija de un jamaiquino y una india tamil, desarrolló una intervención en la que instó a votar el 3 de noviembre por Biden, capaz, dijo, de unir a negros, blancos, latinos, asiáticos, indígenas y no convertir nuestras tragedias en armas políticas. En la tercera noche de la convención del Partido Demócrata, organizada en forma virtual debido a la pandemia, Harris advirtió sobre el fracaso del liderazgo de Donald Trump, que dijo ha costado vidas y sustento, cuando el país llora más de 170.000 muertos por COVID-19, cuando sufre una aguda recesión económica en medio de un clamor extendido, por otro lado, contra el racismo y contra la violencia policial. So we're at an inflection point. The constant chaos. Estamos en un punto de inflexión, decía la flamante candidata a vicepresidente. El país está inmerso en el caos. Esto nos hace tener miedo y sentirnos solos. Podemos hacerlo mejor y merecemos algo mejor. Hemos de elegir un presidente que lo haga mejor, agregaba. Hemos de elegir a alguien que traiga algo diferente, algo mejor, y que haga el trabajo importante. Un presidente que nos una a negros, blancos, asiáticos, indígenas, para lograr el futuro que queremos de forma colectiva, continuaba diciendo. A president who will bring all of us together, black, white, Latino, Asian, indigenous, to achieve the future we collectively want. En la jornada de ayer de la convención también habló Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, que en su intervención realizó una dura acusación contra su sucesor Donald Trump. Lo planteó mientras elogiaba a Biden, que fuera su copiloto durante los 8 años en la Casa Blanca. I never expected that my successor would embrace my vision or continue my policies. I did hope, for the sake of our country, no esperaba que mi sucesor compartiera mi visión, siguiera por el mismo rumbo. Esperaba, sí, por el bien de nuestro país, que Trump pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio, que pudiera llegar a sentir el peso del cargo. Pero nunca lo hizo, señaló Obama, que entregó el poder a Trump en 2017. Y añadió, las consecuencias de este fracaso son graves. No interest in finding common ground, no interest in using the El cónclave demócrata va a finalizar hoy con el discurso de Biden, quien a sus 77 años busca llegar a la presidencia casi medio siglo después de su ingreso en la arena política. Esteban, empezamos contigo. A ti te interesaba especialmente este escenario. Bueno, yo creo que es de los hechos políticos más importantes que hay en este momento en la escena internacional, ¿no? El desorden internacional, como lo llaman en vuestro programa. La hora global. La hora global. Entonces, yo creo que el Partido Demócrata se ha movido con mucha inteligencia. En primer lugar, en la elección de la fórmula, haber sido vicepresidente 8 años es un elemento importante. Concentrar las críticas en un personaje como Trump es realmente también
una estrategia que me parece imprescindible, pero es también una radiografía de los Estados Unidos. Yo no quiero ser ese demagogo que si los pueblos siempre tienen una parte de razón. Una parte del pueblo de los Estados Unidos son una manga de burro de primera naturaleza, de todo punto de vista, atrasados culturalmente, que egoístas, que se tragan cualquier cosa, que no ganaron las elecciones el Partido Republicano desde el punto de vista de la votación masiva, pero la ganaron en una estructura electoral muy bien elegida, estado por estado, y que si bien es cierto que Biden va primero en las encuestas, bueno, falta todavía un periodo, falta el uso de todas las nuevas tecnologías que la van a poner al rojo vivo con la asistencia de quien sea, y falta mucha mentira. Es decir, yo nunca he visto una vida política como la de Estados Unidos en estos 4 años, sin nada por la mentira, sin nada por Twitter mentiroso, donde se dicen cosas que no resisten el menor análisis y que 93 millones de personas se la tragan toda la mañana. Entonces, estas elecciones van a ser una prueba no solo para los Estados Unidos, van a ser una prueba para todo el mundo, porque, a ver, la tragedia que ha vivido Estados Unidos con la pandemia, siendo la primer potencia tecnológica, farmacológica del mundo, es enorme. No solo los millones de contagiados, sino el derrumbe productivo, la caída del PBI, las condiciones laborales que no existen desde la crisis del 29, todo eso está pesando. Si en Estados Unidos, con todo eso, con todo lo que está pasando y todavía va a pasar, porque no se ha detenido en absoluto la carrera loca del coronavirus, Donald Trump, que es un payaso a ojos vista del planeta, vamos a decir, no lo digo yo, que tengo un sentido de contradicción natural, lo dicen sus propios pares, las bromas que han hecho sus presidentes en algunos eventos, digamos, subterráneamente, etcétera, son conocidas. Es un personaje realmente impropio de la historia de los Estados Unidos. Yo puedo decir que he estado en contra de Teodoro Roosevelt y su teoría de los golpistas, pero era es un personaje político. Este no es nada. Este es un tipo enredado en las peores contradicciones y en los peores actos de corrupción que se ha dado en mucho tiempo, y sin embargo sigue teniendo un grado de apoyo que parece absolutamente injustificable. Esa es una línea de razonamiento, ¿no? ¿Por qué? La pregunta de por qué. Mira, y acá tengo un oyente que responde, Ignacio, que a su vez cita a Steven Pinker. Él dice: el triunfo de Trump es el último grito de rebeldía de ciertos sectores de la población que están hartos de la nueva hegemonía de la corrección política. Feminismo, diversidad, etcétera, etcétera. No es solo corrección política, es decir... Bueno, pero vamos a dejar que hablen los demás. Sí, termino con esto. El triunfo de Trump es un grito de la desesperación, es un grito de lo básico, de lo más básico de las sociedades en el mundo. Sigo, entonces. Daniel, tú, que has estado en varias convenciones de partidos de Estados Unidos, contanos. Bueno, nada, voy a arrancar polémico. Si no hubiese coronavirus, Trump arrasaba estas elecciones en Estados Unidos. Ganaba galopando por varios motivos. Primero, porque la economía anda bien, y segundo, porque Joe Biden es un pésimo candidato. Eso es un dato de la realidad. Después, la coyuntura y la estructura del sistema electoral americano condiciona al Partido Republicano y al Partido Demócrata, y que queden uno contra uno, cuando probablemente ni Joe Biden ni Trump sean los mejores exponentes del Partido Republicano y del Partido Demócrata para liderar la potencia más grande del mundo. Y acá disgrego dos análisis. A Trump le está faltando en esta campaña lo que fue el famoso Steve Bannon, que fue el creador de la estrategia electoral de Trump, que ustedes lo recuerden, fue let's build a wall, hagamos una pared contra los mexicanos, un ataque virulento contra los musulmanes y contra los mexicanos en Estados Unidos, ¿tá? Y una política de Make America Great Again. Eran conceptos bien simples, bien sencillos, que los entendían todos los americanos,
Y que hay que entender otra cosa. El 72% de la población de Estados Unidos es blanca. El 13% negros, el 16,4% hispanos y un grupo minoritario aún de asiáticos y de musulmanes. Entonces, evidentemente, ese Trump que coincido en la descripción que hace Valenti, le habló a esa gente y se despreocupó por ahí de lo que por ahí nos llega a nosotros de Estados Unidos, que es un poco la agenda de California, la agenda de Washington, la agenda de Nueva York. Entonces, si vos recorrés, como me tocó a mí recorrer Deep USA, o sea, la América profunda, la discusión que tenía The Washington Post, The New York Times o toda la discusión de Silicon Valley, en esta América profunda, que son algo así como 328 millones de habitantes, no entraba ni con balas. Entonces, yo creo que Trump, o sea, decodificó con el apoyo de un estratega muy peligroso como Steve Bannon, muy bien esa cosa. ¿Qué está pasando ahora? El coronavirus demostró a un Trump totalmente desencajado, un Trump que era, o sea, metía a Fauci, pero después Fauci era la persona que hablaba en nombre de la salud para explicarle a los norteamericanos lo que estaba pasando con la pandemia. Lo ponía a hablar al lado de él y después lo desautorizaba. O sea, se peleaba con la prensa. O sea, yo veo un Trump desencajado, un Trump que no encontró un enemigo al cual echarle todas las culpas, salvo China, y a Joe Biden, que no fue alguien que fue muy elogiado por Obama durante su campaña, tratando de unir los retazos de lo que quedó del Partido Demócrata, que tiene un Bernie Sanders muy fuerte, con una plegaria muy fuerte con esta señora que es una de las congresistas más importantes que ha surgido en Estados Unidos, representando a la izquierda, y es como la otra cara de Trump. Y por otro lado, la vicepresidenta que eligieron ayer, Kamala Harris, por lo que estuve leyendo y hablando con mis amigos en Estados Unidos, tampoco es Alexandra, es alguien de importancia, de peso, pero tampoco representa inmediatamente a todas esas minorías que dice representar. Entonces, estamos en una... De todos modos, da la impresión de que es una buena elección para completar la fórmula, ¿no? Que Biden solo la tenía difícil. Sin duda, pero es bastante obvia, o sea, el razonamiento de seguir manteniendo la misma estrategia que tuvieron los demócratas cuando tuvo Hillary, ¿no? De tener esa temática arriba de la mesa. Y mi duda, y es una duda, no sé si eso es lo que le importa más a los norteamericanos. Por lo cual, para mí, redondeando, es un final de bandera verde, por más que Joe Biden esté arriba de la encuestas. Patricia, ¿tú estás siguiendo la elección de Estados Unidos, la campaña electoral? Sí. Me encanta Ocasio-Cortez, quiero decir, eso es lo primero. Creo que ahí hay como algo súper interesante, que es que dentro de la discusión y el debate de los demócratas, el socialismo que representaba Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, efectivamente no lo representa, o creo que la población que se podía sentir representada por Ocasio-Cortez o por Bernie Sanders no se siente representada por Biden, y tampoco por Kamala Harris, porque me parece que ahí hay una lectura, y digo esto porque, a ver, que quería arrancar por acá. Primero, ¿por qué tenemos que estudiar las elecciones de Estados Unidos o por qué nos tienen que importar? Primero, por la geopolítica, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos demasiado de la aldea o desde nuestro punto de vista de este lugar, pero el mundo lo mueven las potencias y las potencias geopolíticas, y las elecciones de Estados Unidos determinan formas de mundo. Entonces no es algo que nos importa porque nos importa el otro país, sino que también nos importa por la visión que termina teniendo o por cómo se construyen las nuevas hegemonías. Y ahí me parece que hay una discusión en relación a la representatividad de los partidos con las poblaciones, y me parece súper interesante esta discusión, que creo que también la tenemos acá y que América Latina la tiene viva, es en qué medida los partidos políticos representan a los movimientos sociales o a las emergencias sociales. Y ahí hay una distancia bastante grande, que creo que la izquierda en América Latina no está logrando sus mejores versiones para representar los movimientos, y tampoco en Estados Unidos está logrando representar las emergencias y los movimientos por medio de las estructuras de los partidos. Y eso sí me parece de estudio. ¿Por qué? Porque ¿quién es esta mujer, Kamala Harris? Vos decías, bueno, es hija de una mujer india. Sí, es una hija de universitarios, con raíces latinoamericanas, pero no es una militante de las causas de las negritudes ni del feminismo, no es una mujer que viene de ese lugar. Y este formato donde los partidos ponen a una persona que, lo voy a decir así, que no es la manera correcta, pero lo voy a decir como lo pienso, que visten la foto para lograr que un electorado que se supone que representan, ¿no?, te voten, es algo complejo en cómo
realmente vos incorporás la causa, porque acá el problema no es que haya un 13%, ¿no? Esto que traía Esteban, de negros, es cómo se estructura el país, es en qué medida, por ejemplo, la pobreza de los afroamericanos crece y no disminuye a lo largo de los años. Y las estructuras se sostienen desde el mismo racismo de hace 200 años hasta ahora. Entonces, pasa lo mismo acá, las negritudes son más pobres. Un par de precisiones, Patricia. Kamala Harris sí ha sido una defensora de los derechos de los negros, ha sido una dirigente política que ha enfrentado el racismo, también ha sido militante a favor de la causa de la diversidad, ¿no? Hay fotos que la muestran en manifestaciones LGBT, etcétera, ¿no? Ella tiene su trayectoria como fiscal, en esos terrenos se ha movido. Quizás lo que sí ocurre es algo que tú señalabas al pasar. Digamos que no es una militante de base en esos asuntos, pertenece a una élite, ¿no? A partir de su profesión de abogada, etcétera, y por los cargos que ha ocupado. El caso de Alexandria Ocasio-Cortez es distinto, ¿no? Ella sí es de abajo, recordemos para los oyentes, ¿no? Es una joven de 30 años que ingresó al Senado haciendo una campaña muy artesanal, nacida del Bronx, es todo un personaje ascendente en la política. La pregunta es que, justamente, ¿qué espacio le queda? ¿Cómo la absorbe o no la absorbe el sistema después, no? Pero eso es lo que me parece interesante. A lo que me refiero es ella es una mujer de partido. Es una mujer que viene en la estructura del partido, que viene en la estructura legal y que ya viene de ciertas élites. ¿No? A eso que vos planteás es a lo que me refiero. Ocasio es un camino totalmente distinto. Y que no es solo ella, también hay un movimiento político socialista, americano, que me parece recontra interesante estudiar. Porque nosotros, en nuestra estructura izquierda-derecha, ¿no? Los demócratas republicanos tienen otra estructura y hay otra forma de plantear ese escenario. Lo que sí, y con esto cierro, me parece interesante, porque creo que ese análisis se aplica a un análisis de momento mundo, donde no necesariamente los partidos logran representar lo que sucede en las movilizaciones en la calle y en las estructuras de la calle. Y eso, a la forma de representatividad de las repúblicas y de los gobiernos, creo que abre un capítulo súper interesante. Bien, ¿y Martín? ¿Martín qué dice a propósito de la campaña electoral allá arriba? Yo voy a hacer una mirada aldeana de esto, desde la aldea. A mí me parece muy interesante Estados Unidos y cómo funciona su democracia. ¿Y en qué sentido? ¿Ustedes se imaginan que acá en Uruguay dijéramos que la elección depende del voto venezolano? O sea, yo me imagino que acá sería algo como muy chocante, aunque Pata pone cara que no pasa nada. ¿Tá? La aldea... Pero perdón, es un punto de vista, perdón. No lo tengo que decir. A ver. Me voy a mutear, perdón. Sí, seguramente yo comparto tu punto de vista. Un segundo. Que Pata explique su cara. ¿Qué quiso decir con esa cara? A ver. No, porque me parece terriblemente racista decir que la elección en Uruguay no puede depender de voto venezolano. Si mañana en Uruguay vivieran un 10% venezolano, tendrían que ser personas que también decidan sobre el destino de la república. Porque uno no decide solo sobre el destino de una república en la que nació y después solo podés opinar ahí. No, si vivís acá también podés ser parte, ¿no? Es una concepción de la ciudadanía diferente. A ver, lo que ahora dice sí Pata volvemos a Martín. A mí me parece una absoluta obviedad y es tan obvio que estoy absolutamente de acuerdo con ella. Pero yo veo lo que ha sucedido en muchos indicadores respecto a cómo los uruguayos recibimos a veces a los inmigrantes y que naturalmente se publique en todos los medios de prensa que el futuro presidente puede depender de una comunidad extranjera. Yo creo que habla muy bien de la democracia y norteamericana y habla muy bien de cómo ellos reciben y captan, ellos como pueblo, en términos generales. Yo no veo que si en Uruguay pasara eso, nuestra aldea lo reciba de manera natural y es normal, está bien. Creo que habría un montón de ruido habría respecto a eso. Y eso la verdad que me llama la atención para bien. O sea, Estados Unidos asimila a la inmigración de una manera, yo creo que espectacular, con todos sus problemas, como Pata decía, seguramente, ¿tá? Pero todos se sienten norteamericanos. Y nadie le dice a otro que no es norteamericano, en principio. ¿Bien?
Y eso me parece algo que es muy interesante respecto a ellos. Otra cosa que me parece muy interesante es el nivel de conflicto que tienen. Las cosas que se dicen los candidatos. Hoy debe ser de las pocas elecciones donde los dos candidatos acusan mutuamente de no tener capacidades mentales para estar en el cargo. Los dos. ¿Ah? O sea, el nivel de conflicto es altísimo, el nivel de ataque y de agresión es muy alto, y no por eso encontramos editoriales o encontramos notas que ya que está en juego y la democracia, o que está en juego, diríamos, la paz. ¿Ah? Y eso es bastante tradicional, el nivel de conflicto que tienen, y lo noto como algo que lo tienen asimilado como algo parte del juego político, ¿tá? Con todo lo bueno y todo lo malo que tiene. Pero a mí me sorprende el nivel de violencia de que tienen en eso. Y después sobre... Sí, dale. Y después sobre el tema concreto que creo que está pasando, que son dos muy malos candidatos. Trump, comparto todo lo que dijo Valenti respecto a Trump, y Joe Biden claramente es un muy mal candidato, que deja una elección realmente poco motivante, por lo menos para los espectadores que estamos afuera. Para mí es una elección muy poco motivante, sumado que el sistema electoral estadounidense es un sistema electoral muy complejo, que no gana necesariamente el que tiene más votos. Sí, sí. Por lo cual genera una enorme incertidumbre. A ver, vamos a Estados Unidos. Eduardo, que nos escucha desde allá, y a propósito de Kamala Harris, dice que entre los nombres posibles era la candidata ideal. En realidad nunca hubo competencia real por esa candidatura. Es políticamente de centro con un tonito de izquierda que en las primarias acentuó. Por tanto, como Biden, es muy difícil de atacar como extremista. Y por otro lado, sí representa a las minorías. Es hija de inmigrantes, aunque sean inmigrantes educados. Es de piel oscura, lo que permite que muchos nos identifiquemos con ella. Es mujer y activista a favor de los derechos de las mujeres, y aparece mucho más combativa y alerta que Biden. Difícil de superar como candidato para ese puesto, dice este oyente desde allá mismo, ¿no? Vamos cerrando, volvemos con Esteban para algún comentario más. Bueno, yo que soy muy duro con una parte, el Middle East norteamericano, esa parte muy atrasada, muy primitiva, muestra también las contradicciones. Los Estados Unidos es un país absolutamente lleno de contradicciones. Están los más altos niveles de investigación de ciencias sociales, médicas, tecnológicas, etcétera, y los más altos niveles de burrez. Las dos cosas. Y no reconocer la convivencia de estas dos realidades es no reconocer los Estados Unidos. Es decir, las dos costas de los Estados Unidos tienen universidades, institutos de investigación, periodismo, escritores, cultura, arte, etcétera, de primerísimo nivel, y hay que reconocerlo. Y fueron sumergidos. Estos 4 años de gobierno de Trump fueron una especie de aplanadora sobre todo eso, en todo sentido, a lo cual se sumó la pandemia, porque la pandemia no es una pandemia en general, es la pandemia en Estados Unidos, donde una bestia dijo que se curaba con medicamentos que él inventó, hizo manifestaciones de sacar la importancia, y eso le costó millones de contagiados y miles de vidas, y eso también en los Estados Unidos. Mirá, hay oyentes como Eduardo, otro Eduardo, que pide que no se opine con cabeza uruguaya. En Estados Unidos, los negros y latinos votaron a Trump. Las oligarquías de ambas cosas, la aristocracia, la blanca y la intelectualidad, votan a los demócratas. Esa es la izquierda norteamericana. Es como si acá Carrasco y los grandes empresarios votaran al Frente Amplio. No, eso no es cierto. Digo, mirando la estructura, aunque uno viva en Estados Unidos, si uno mira los resultados, no es cierto estado por estado, no es cierto dentro de los estados. Es mucho más complejo. Por ejemplo, esta señora Clinton perdió las elecciones porque todo el sector de izquierda o de centro izquierda del Partido Demócrata no se sintió motivado. Y por último voy a dar un dato. Lo que le embroma a Trump es que el voto electrónico y el voto por correo va hacia los sectores más cultos. Los sectores menos cultos le cuesta muchísimo más, y en los sectores más cultos tiene mucho más peso el Partido Demócrata que el Partido Republicano. Por lo tanto,
se agrega un factor más para que triunfe Biden, que no está de ninguna manera asegurado, porque los Estados Unidos es amigo de la sorpresa. Súper bien. 30 segundos. Con esto me sacó lo último que iba a decir. Ahora Trump está en una gran campaña contra el voto por correo. ¿O qué pasa? Como no es obligatorio votar en Estados Unidos, en las elecciones 2016 votó creo que 40% menos de los que tendrían que haber votado. El razonamiento de Trump es, si votan todas estas las masas a las que le hablan los demócratas desfavorecidas, va a votar mejor los demócratas. Ahora, si no votan, se abstienen, probablemente Trump tenga más chance. Entonces Trump ahora está en una furibunda campaña y, como dice Martín, acusando de que peligra el sistema, va a haber fraude electoral, o sea, de una agresividad inusual, increíble, o sea, pidiendo a la gente que no vote por correo, ¿no? A ese nivel llega la caricatura final de los candidatos americanos en el pleito de la potencia más grande del mundo. Es un poco insólito.